Saludos especial para todos nuestros seguidores en Antioquia, Colombia y el mundo. Bienvenidos a Gente AMPM, que como todos los martes y jueves trae un invitado especial. Hoy vamos a hablar con un hombre abogado de la UPB, administrador de negocios de AFIT, especialista en mercadeo de AFIT, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Antioquia, senador de la República, hoy es concejal de Medellín por el Centro Democrático, así que démosle la bienvenida al concejal Alfredo Ramos. Concejal, mil gracias por estar aquí y espero que todo marche de manera excelente. Un saludo, Gustavo, a usted, a toda su amable audiencia. Qué bueno poderlos acompañar y conocer mucho lo que está sucediendo hoy en Medellín con una visión crítica, argumentada, preocupado por lo que ha venido sucediendo en la ciudad, pero por fortuna personalmente, con la familia muy bien, sin embargo deseando mejorías para Medellín. Qué bueno que me dice que está muy bien y que todo marcha excelente, así sea pues en lo más importante de todas maneras, en la vida personal. Pero nos reúne hoy una preocupación y es nuestra amada Medellín. Creo que la preocupación no es de Alfredo Ramos como persona y como concejal, como político, sino que es de la gente en Medellín, la mayoría diría yo. Usted me dirá si estoy equivocado, pero hay una gran preocupación en esta ciudad por nuestro futuro y por lo que está pasando, concejal. ¿Cómo la ve? Sí, efectivamente, Gustavo. Creo que hoy en Medellín hay un cóctel muy peligroso que yo resumo en tres temas fundamentales. Una corrupción rampante. Medellín se están robando a Medellín, el gobierno, sus secretarios, sus amigos, empresarios se están robando a Medellín, eso es lo más grave. Pero adicionalmente, la mitomanía, la mentira como una fórmula de gobierno. Y por último, la improvisación. Como no tienen capacidades, conocimiento de la ciudad, pues toman decisiones a la loca, a la deriva. Y eso tiene un eje transversal que se llama la división de la ciudad. Quintero, para esconder la corrupción, para taponar tantas mentiras y para taponar la improvisación, busca con una narrativa muy concreta intentar buscar enemigos imaginarios en la política, en el empresariado, en los sectores sociales, intentando desunir la ciudad. Así que es un ambiente muy tenso porque lo que está pasando en Medellín no había sucedido. Esa gran institucionalidad público-privada, social, académica que se había construido con tantos años de esfuerzo, en 15 meses ya tiene una herida supremamente grave con un gobierno que, reitero, lo único que busca es intimidar, amedrentar, mientras se roba los recursos de Medellín. Concejal, tratemos de hacerlo cronológicamente. Voy a empezar con algo que me parece que es muy importante y es ese matrimonio en el muy buen sentido de la palabra entre administraciones municipales y los grupos empresariales de Medellín nos había dado excelentes resultados. Nadie desconoce la historia y lo que venía pasando con Medellín, una ciudad moderna, una ciudad innovadora que estaba avanzando fuertemente, pero sentimos ahora un frenazo impresionante y esa división que definitivamente termina en una polarización de la ciudad. ¿Eso qué? Eso es muy grave porque Medellín ha tenido una fórmula exitosa en una sumatoria de factores que, claro, con un gran liderazgo público, pero evidentemente con una construcción paralelamente con el sector privado, con la academia, con los sectores sociales, ha hecho que, evidentemente con diferencias de administración en administración, con algunas mayor protagonismo, otras menos protagonismo, pero igual con una conjunción de buenos propósitos, de factores comunes, hacia que Medellín fuera ejemplo. Y el crecimiento, por ejemplo, de empresas públicas de Medellín se hizo de la mano de un gobierno corporativo en el que participó el sector privado en las buenas decisiones de EPM. Pero también paralelamente los sectores económicos de Medellín han aportado muchísimo a través de corporaciones al desarrollo social de Medellín. Hay corporaciones con una gran historia que son básicamente sustentadas por empresarios de Medellín que han ayudado también a la construcción de nuestra ciudad. Por ejemplo, entidades como Confama, como el Jardín Botánico, como la propia Universidad AFIT, son instituciones creadas desde lo privado, pero con una gran participación pública, que habían construido muchísimo de lo que hoy significa Medellín en materia de infraestructura, de economía, de desarrollo social. Y eso se ve fracturado desde el 1 de enero de 2020, con un alcalde que no se siente servidor, sino dueño de la ciudad, y eso es muy grave.
Ahí arranca yo creo que la primera gran dificultad que existe. Un alcalde llega a Medellín, cuando un alcalde llega a Medellín siempre había tenido el propósito fundamental de trabajar 4 años por la ciudad. Aquí lo que vemos es un trabajo para sí mismo, para su ego, para su vanidad, intentando desplazar todo lo que ha sido históricamente Medellín, y de esa manera hoy se logra lo que estamos viviendo, una ruptura institucional profunda con una desconfianza enorme de los ciudadanos en su gobierno y adicionalmente una ruptura completa con la tradición de transparencia de Medellín público-privada. Concejal, el tema de EPM, creo que la preocupación ya no es de Antioquia, la preocupación de la situación actual de EPM es de todo el país. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre ese tema desde el Consejo? Pues en EPM hemos vivido muchísimos cambios este último año. Un año en que debería ser de trabajar por un propósito fundamental, que es terminar Hidroituango rápidamente, después de tantos retrasos, en un momento de profundas dificultades económicas a raíz de la pandemia, un momento de cambios de tecnologías a unas grandes velocidades, donde EPM debería estar pensando en cuáles son las energías renovables no convencionales que se deberían estar trabajando. Todo ello sumado ha hecho que durante este año último nos hayamos desconcentrado por decisiones autoritarias y desconocedoras del gobierno corporativo que muy bien ha manejado EPM. Primero con un cambio de objeto social, una propuesta en cambio de objeto social que ni siquiera fue consultado ese cambio de objeto social con la Junta Directiva, lo cual ya muestra la gravedad del asunto. Algo pues tan profundo como un cambio de objeto social debió haberse discutido siquiera primero con la propia Junta Directiva. Y una propuesta supremamente arbitraria de meter a EPM en una gran cantidad de negocios. Por fortuna, la ciudad abrió los ojos desde ese momento y detuvo ese cambio de objeto social. Después, con la anunciada demanda a los concesionarios de Hidroituango, del proyecto de Hidroituango, lo cual es evidente que de alguna forma implicaba generar una culpa del propio EPM en el manejo de lo que ha sido el proyecto, porque EPM es el verdadero contratista de Hidroituango, los concesionarios son subcontratistas de Hidroituango y eso genera finalmente una responsabilidad de EPM histórica sobre el manejo del proyecto. Y posteriormente, con la renuncia de la Junta Directiva, una salida intempestiva del gerente Álvaro Guillermo Rendón por presiones del alcalde y de su secretaria privada, y por último, lo que ya hemos visto en las últimas semanas, unas mentiras enormes del un gerente que quería, con falseando los títulos, llegar a la gerencia de EPM, un cuentazo que nos metieron, un gallo tapado que nos tenían muy raro, en fin, una problemática profunda que hoy tiene a EPM con una perspectiva negativa en su calificación. Se mantiene esa perspectiva negativa, llegando casi al riesgo de que sus bonos sean basura, por un lado, y adicionalmente con grandes retos en el manejo, por ejemplo, de empresas como Afinia en la costa atlántica y terminar Hidroituango después de un proceso de retraso adicional de 7 meses por el tema de la pandemia. Concejal, ¿y el cuarto gerente de EPM tiene alguna inhabilidad? ¿Qué opina usted de eso? Pues ese es un debate que se ha dado jurídicamente, se va a dar seguramente con demandas en las próximas semanas, y eso es lamentable que una persona llegue cuestionada. Hay sentencias previas, hay sentencias del Consejo de Estado donde se ha definido que en circunstancias iguales, es decir, personas que hacían parte de la Junta Directiva, después habían sido nombradas como gerentes de las empresas, algunas empresas del Estado han sido quitadas posteriormente por incompatibilidades. Eso es muy peligroso y eso tiene un sentido, porque es que sería casi que poner personas en la Junta Directiva que todo el rato estuvieran con las ganas de volverse gerentes. Entonces buscarle la caída, hacer el cajón, hacer tramoyas internas, se vuelve muy complejo. Eso tiene un sentido desde un decreto desde 1976 existe ese decreto, y es evidente que en ese sentido habrá muchas discusiones jurídicas. Habría que buscar un gerente que no tuviera ningún tipo de tacha ni ningún tipo de dificultad. Yo creo que eso es lo que tiene que buscar un alcalde, no quedarse con su ego y con su vanidad diciendo que es que ellos se basen en un concepto que dio alguna vez el Consejo de Estado, cuando el propio Consejo de Estado con sentencias ya ha dictaminado de otra manera. Hubiéramos preferido un gerente antioqueño, como lo prometió Quintero en campaña, con una firma cazatalentos, hubiera sido realmente una firma cazatalentos, y sobre todo una persona que fuera competente y que no hubiera tenido ningún tipo de dificultad jurídica, porque eso genera muchos complejos hacia adelante para liderar esa empresa de ese tamaño.
Concejal Alfredo, con todo esto que ha pasado en este poco tiempo con EPM, que ha sido muy poco tiempo, pero ha pasado mucho, hemos perdido calificación internacional. Pues ya hay una perspectiva negativa. Antes EPM tenía una perspectiva, llamémosla estable, en sus bonos, en su parte financiera, eso es importante, pero ya desde hace unos meses, a raíz de la renuncia de la Junta Directiva, se había decretado una perspectiva negativa. Es decir, que si la empresa no toma las decisiones adecuadas, ya iba a bajar de calificación. Eso ya era supremamente grave. Con la llegada de los dos nuevos gerentes en unas pocas semanas, porque pues EPM terminó teniendo 4 gerentes en el transcurso de 3 meses, algunos dicen sí. 15, yo digo 3, porque finalmente es en 3 meses que sucedió y ha habido 4 cambios en esos 3 meses. Se mantiene esa perspectiva negativa. Significa que si no toma adecuadas decisiones rápidas, prontas para corregir el rumbo, pues EPM, sus bonos van a ser bonos basura y eso encarecerá muchísimo, muchísimo la deuda de EPM. EPM es una empresa que a raíz de la llegada de Hidroituango tuvo que tomar mucha deuda, que evidentemente se han ido pagando, pero encarecer esos bonos, esos sostenedores de bonos castigan esas malas decisiones y esas violaciones al gobierno corporativo, y ya le han avisado muchísimo al alcalde Quintero que eso es un error supremamente grande, que le dé independencia a la Junta Directiva, la cual infortunadamente es una junta de bolsillo, hace que evidentemente se corran riesgos a futuro del encarecimiento de la deuda de EPM. Hay un tema que definitivamente es álgido, yo creo que es un tema que toca el centro de la familia y son los niños. El asunto con buen comienzo, ¿eso en qué quedó, concejal? ¿Usted cómo? Eso es un tema muy grave. Primero porque lo que vimos claramente es que a este gobierno no le importan los niños de Medellín. Arranquemos por 2 temas. El tema de atención integral, que son niños entre 2 y 5 años que habían tenido a través de los jardines Buen Comienzo sí. o a través de concesionarios del Estado una atención de más de 200, alrededor de 220 días en el año, y solo este año a partir del principios del mes de marzo empezaron a tener atención. Imagínense pues, esos son casi, y a grandes rasgos, unos 25.000 niños. Pero si a eso se le suma que 35.000 niños que están con el ICBF arrancaron mucho después, porque Medellín no había comenzado, hasta no comenzara Buen Comienzo, los niños del ICBF de Medellín tampoco hubieran arrancado, entonces arrancaron 35.000 niños supremamente tarde. Eso es un tema muy grande. Hay más o menos unos 5.000 niños que están en un proceso que se llama transición integral, que nunca han comenzado el proceso, 5.000 niños sin atención. Y por último, el programa Entorno Familiar de niños de 0 a 2 años y madres gestantes, que son casi más de 10.000 niños y más o menos unas 11.000 madres gestantes, no ha comenzado a la fecha. Estamos hablando del 19 de abril y hoy ni siquiera se han definido los concesionarios de esos proyectos y no van a comenzar hasta mayo. Entonces va a ser casi un retraso adicional para, reitero, 10.000 niños de 0 a 2 años, que solo serían enviados unos paquetes alimentarios, y unas madres gestantes que no han tenido atención de parte de la indolencia del gobierno local por la politiquería, porque entre otras, nosotros descubrimos, y desde el año pasado lo venimos anunciando, una corporación basada en Bello, que además está participando en el nuevo proceso, que llena de irregularidades ha venido manejando la plata de los niños de Medellín de 0 a 2 años, y por eso, porque descubrimos eso, no se la quisieron entregar a ella y le intentaron con artimañas jurídicas dar la vuelta, y por eso es que no han podido licitar. Si no hubiéramos denunciado eso, seguramente los niños estarían en manos de la politiquería nuevamente. Entonces, ese retraso se hace porque queremos cuentas claras, porque hemos nosotros exigido que se dé claridad a los niños de Medellín, que se dé los mejores tratos a los niños de Medellín, y lamentablemente este gobierno prefiere la politiquería. Claro, y una sociedad que no cuide a sus niños está en graves problemas, concejal. Además, usted viene hablando de otras cosas en las que ha sido muy claro, y estoy de acuerdo cuando usted habla de una oposición con argumentos. El tema de la contratación en el Hospital General. Ese es un tema gravísimo, Gustavo, y a toda la audiencia. Yo lo resumo en esto. Al Hospital General llegó un grupo económico a tomarse el Hospital General. Lo hace de una manera muy sencilla. Amañan contratos, amañan formas de contratación muy concretas, donde se invitan solamente 3 entidades, se deja por fuera los previos proveedores de unos servicios bien calificados, como el de alimentación, el de aseo, el de lavandería. Son, por ejemplo, en ese sentido, 3 tipos de contrataciones a los que se le pusieron vigencias futuras. No se, reitero, invita a los anteriores
anteriores concesionarios que tenían una buena, con los contratistas que tenían una buena calificación, y se les termina entregando en un proceso supremamente extraño a 3 empresas que además venían todos de otros hospitales, como el Hospital La María, y después terminan adicionalmente del Hospital General con el Hospital Consejo de Medellín. Entonces se queda entre los mismos, sin unos criterios técnicos claros. Terminan las ternas siendo de uno, porque cuando son 3 que invitan, hay uno que no presenta y uno que no cumple los requisitos. Entonces, por tanto, siempre termina ganando los mismos. Y así vienen en La María, en el Hospital General y en el Hospital Consejo de Medellín. Son contratos de más de 35 mil millones de pesos, solo para poner un ejemplo de lo que ha venido sucediendo en una contratación amañada a todas luces. Y hemos denunciado eso en la superintendencia, en la personería, en la contraloría. Esperemos que los órganos de control actúen rápidamente. En un momento donde los recursos y la vida están en un peligro impresionante, concejal, porque la situación del COVID... Señor. Así es, más grave aún porque los recursos en este momento de la salud sí que son más necesarios que en cualquier otro momento. En un momento en que Medellín se está muriendo de 30 personas al día por cuenta del COVID, el Hospital General, que nunca empezó la operación de la Clínica La 80, el gobierno fracasó con la Clínica La 80, que le metió 23 mil millones de pesos para no tener ninguna UCI, había prometido 170, y hace aún más grave el hecho de que se estén robando la plata de la salud con un punto adicional, y es que la vacunación en el Hospital General es penosa. Han vacunado a menos de 3.000 personas en mes y medio. ¿Cómo estamos en ese tema de camas UCI? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad de camas UCI, concejal? ¿Y cómo vamos en el tema de vacunación? Porque pues, creo que hay una preocupación en toda la ciudad en frente a ese tema. Uno ve que esto algunas veces parece que avanzara, pero otras veces parece que no. ¿Cómo estamos realmente ahí? Varios puntos, Gustavo, que son importantes. Lo primero es que desde septiembre del año pasado se hizo una supuesta inauguración de la cama 1000, de la UCI número 1000, y eso nunca fue verdad. Hubo un engaño grandísimo, y por toda la presión que empezó a ejercer la ciudadanía por este último pico, donde empezamos con unas 830 camas, imaginen, nos cogió en el pico más grave con 830 camas UCI, esa presión de la sociedad, pero especialmente una gran inversión del sector privado. Las clínicas privadas, las IPS privadas fueron las que lideraron todo ese proceso, el hospital, por ejemplo, el Pablo Tobón Uribe, el hospital, la Clínica del Rosario, la San Vicente Fundación, todos ellos fueron cada vez incrementando sus camas, y eso ayudó a que Medellín tenga más de 1.000 camas. Es decir, promesa de Quintero nunca se cumplió, y fue la presión social, pero especialmente el buen ejercicio y el buen trabajo del sector privado el que ayudó a que Medellín no tenga más de 1.000 camas, con una dificultad muy grande, y es que hay muchas personas que por el retraso que hubo en tantas y el crecimiento tan rápido del COVID, hoy muchas personas aún se están quedando sin cama en Medellín, han tenido que ser trasladadas a otras ciudades, a otros departamentos, y eso ya es supremamente grave. Entonces, si Medellín no hubiera tenido ese retraso, seguramente hubiéramos podido salvar muchísimas vidas. Quintero se le olvidó que existía el COVID, y no le importó, y lo cogió, como decimos popularmente, con los pantalones abajo en un momento muy crítico. Y a eso se suma una lentitud enorme en la vacunación, y ahí pegó empato con el otro tema. Y es que, infortunadamente, en Medellín no ha existido la claridad en muchos temas, no hay transparencia en la información, no se sabe cuáles son las metas específicas para el número de vacunados que va a haber cada día. Se están brincando, y eso es una denuncia que muy pronto haremos en detalle, se están brincando la fila muchas personas que no tenían por qué ser vacunadas, y ya se brincaban la fila, ya fueron vacunadas, y sobre todo una lentitud enorme en los números y en las cifras oficiales. El promedio de vacunados en Medellín es de 3.000 personas al día. 3.000 personas primera o segunda dosis, estamos sumando, son 3.000 personas primera o segunda dosis. Eso hace que Medellín, si seguimos a ese paso, esté más o menos siendo vacunada en más de 2 años. Eso es imposible contener una pandemia si seguimos con ese paso. Imposible, definitivamente, concejal. Los antioqueños manejamos muchos amores, y los medellinenses manejamos muchos amores y pasiones. Uno de esos amores es el Jardín Botánico, que nos tiene bastante tristes porque no vemos qué puede pasar allí. Es una institución que definitivamente ha mostrado que hace las cosas muy bien hechas, pero ahora ha entrado también en una crisis impresionante. ¿Algo se está haciendo por el Jardín Botánico? Es un tema muy triste que en un momento de pandemia, con las dificultades
que evidentemente tiene muchas instituciones públicas y privadas. El Jardín Botánico es, llamémoslo así, como de una especie de economía mixta, una entidad sin ánimo de lucro mixta entre públicos y privados, fue constituida desde hace muchísimos años, pero le quitaron muchos de los contratos que hacía supremamente bien el Jardín Botánico. El Jardín Botánico hacía toda la poda, la jardinería en muchas zonas de Medellín y prefirieron entregársela a una empresa privada que tiene nexos políticos y se ha denunciado muy claramente. A través de Metroparques se contrata a esa empresa, entonces se le quita algo que hacía muy bien el Jardín Botánico para entregárselo a unos privados, reitero, con evidentes intereses políticos. Y eso es el modus operandi de esta administración. Lo que sucede en el Sí. Jardín Botánico es lo que ha venido sucediendo en muchas otras entidades que hemos dicho, la empresa de seguridad urbana, la empresa de desarrollo urbano, Metroparques, Metrosalud, el propio Hospital General, muchos donde se está amañando la contratación para entregárselo a empresas amigas de la administración. Nosotros no podemos permitir eso, tenemos que denunciarlo, lo denunciamos públicamente, denunciamos en nuestro ejercicio de la libertad de expresión y el control político, lo denunciamos también ante las autoridades para que muchos ojos estén sobre lo que está pasando en la contratación de Medellín. El Jardín Botánico es una víctima más de la politiquería y de la corrupción de esta ciudad. ¿Por qué? Porque prefieren entregarle, reitero, amañadamente contratos a empresas de amigos de Quintero en vez de entregárselo a empresas idóneas, serias y sobre todo con gran proyección social como el Jardín Botánico. Usted inclusive acaba de recibir, me he dado cuenta a través de sus redes sociales, 2 tutelas en su contra. ¿Qué pasó ahí? Es cierto, el gobierno local en su intento de callar la oposición pues termina poniéndome 2 tutelas incomprensibles. Nosotros hoy estaremos dando respuesta a las mismas, ya en los términos que nos dieron los jueces, 2 de hecho temerarias porque son basadas en los mismos hechos. Entendemos que es una práctica desleal, no solo querer acallar el control político, sino querer enredar a los jueces del país con tutelas donde terminamos siendo nosotros los que hacemos control político, los perseguidos por el gobierno, sabiendo que la tutela debe ser un mecanismo para proteger los derechos de los más vulnerables frente al poderoso Estado. Y aquí al contrario, el Estado intenta, inventándose que se está violando su honra y su buen nombre de algunas entidades, después de todas las denuncias que hemos hecho, pues intenta callarnos. Nosotros vamos a responder en los términos de ley, con mucha profundidad. No adelanto muchas de las respuestas porque creo que van a ser muy interesantes para el debate jurídico, pero entendemos que es un gobierno que tiene miedo de que se sigan haciendo estas denuncias muy serias, muy argumentadas que estamos haciendo. Aquí no hay inventos, no hay opiniones, son con pruebas, con hechos muy concretos que se hacen nuestras denuncias y con ese temor normal de los que son descubiertos, pues intentan entonces ponernos un bozal para no hablar. Nosotros no nos vamos a dejar, vamos a seguir en este control político serio y riguroso y vamos a dar las batallas jurídicas donde haya que darlas, porque entendemos que aquí hay no solo una obligación de hacer control político, sino una necesidad muy grande en Medellín para que se conozcan las realidades de la corrupción de este gobierno de Quintero. Alfredo Ramos ha tenido una posición muy coherente frente a la administración municipal actual. Todos la conocemos, pero no hemos podido ver una posición de la Corporación Consejo de Medellín como tal definida. Es clara la posición de Alfredo Ramos como concejal, pero ¿y el resto de los concejales, el Consejo de Medellín, qué opina? Pues nosotros quisiéramos un consejo más activo en todos los sentidos, más activo en el control político. Hay algunos concejales que han hecho un ejercicio muy serio de un trabajo de oposición, aunque no necesariamente estén formalmente en la oposición. Incluso partidos que hoy se llaman independientes de alguna forma, o incluso algunos que están en la coalición de gobierno, algunos de sus concejales hacen hoy una oposición seria, profunda por Medellín. Me llama la atención también, y lo he dicho públicamente sin ningún temor, que hay miembros del Centro Democrático que dicen estar en oposición pero no la hacen. Al contrario, parecen más unos defensores del gobierno, y yo creo que eso hace mucho daño porque es una demostración de que la politiquería ha llegado a todos los niveles y que el Centro Democrático, que se había siempre caracterizado por su coherencia, por su seriedad en la oposición, pues hoy guardan muchos de los miembros de la bancada silencio ante las anomalías de lo que está ocurriendo en la ciudad. Y si a eso le sumamos que hay muchos que están en la coalición de gobierno lamentablemente pegados de puestos y de contratos, hace que el Consejo haya tenido en su gran mayoría una visión mala por parte de los ciudadanos. Ven un consejo arrodillado al gobierno de turno que no denuncia, y nosotros los que hacemos excepcionalmente el control político
pues nos caracterizamos y lo tenemos que hacer con carácter y con rigurosidad. Entonces esperamos que los pocos que lo hacemos, al menos dejemos en alto el nombre del Consejo de Medellín, a pesar del silencio y de alguna forma la complicidad de algunos sectores políticos. Sí, señor. Para ir terminando, concejal, ante este panorama, ustedes los que están viendo el programa y los que lo van a ver porque queda colgado en YouTube, en nuestro canal AMPM, un panorama que para unos puede ser nefasto, terrible, muy preocupante, para otros podrá ser muy bueno, no sé, cada cual, pero en ese sentido, ¿cómo ve el tema de revocatoria? Pues Gustavo, yo personalmente tengo que ser muy cuidadoso del tema, porque evidentemente al haber sido el segundo en las elecciones, haber estado en el Consejo de Medellín haciendo una oposición y el tema de la politización eventual de los movimientos ciudadanos, pues podría dar al traste con ella. Pero digo con claridad, comparto las preocupaciones y los argumentos de las personas de la revocatoria. Creo que Medellín está en las peores manos en las que ha caído en toda su historia, lamentablemente. Y creo que hay que buscar maneras activas, democráticas, leales de buscar mejores caminos. Si la revocatoria es una de ellas y la ciudadanía, en espíritu cívico, trabaja fuertemente, creo que tiene una gran posibilidad. Medellín nunca había habido un clima de revocatoria tan grande como el que existe en este momento. Y adicionalmente nosotros seguiremos con el control político haciendo las denuncias, porque es el otro camino que existe, que los órganos de control, sin politiquería, sin impunidad, empiecen a investigar lo que está pasando en Medellín. Nosotros queremos ver una personería activa, una Contraloría de Medellín activa, una Procuraduría que se mueva, una Fiscalía que se mueva. Ya las denuncias son muchísimas las que se han interpuesto y no se pueden quedar callados dándole la espalda a la ciudad de Medellín. Así que existen diversas maneras de salir de los malos gobernantes. Una es a través de los órganos de control, reitero, y seguiremos haciendo denuncias si actúan con respeto a la ley y a la democracia, sin amiguismos y sin politiquería. Y la otra manera, a través de mecanismos democráticos como la revocatoria, que reitero, que aunque no puedo participar activamente en ella, comparto sus objetivos. Sabemos de la preocupación de Medellín por lo que ha venido sucediendo y nada mejor que una ciudadanía activa, organizada, cívica, que sea capaz de decirle a los gobernantes que no pueden seguir haciendo sus fechorías y sus malas actuaciones. Concejal, nos quedan faltando muchos temas, pero usted tiene un compromiso muy importante. Esperamos en otra oportunidad nos pueda volver a acompañar, seguir tratando los temas de Medellín. Ojalá lleguemos a una conversación de temas muy positivos para nuestra ciudad y muchísimas gracias. A usted, Gustavo, a usted siempre por su generosidad de tiempo, a su amable audiencia. Estaremos siempre dispuestos a hablar con la ciudad y ojalá que sí, ojalá que en otros momentos sean de cosas positivas, de cosas buenas. Lamentablemente hoy, con la improvisación, las mentiras, la mitomanía y la corrupción de Medellín, las noticias son complejas para la ciudad. Sin embargo, mantenemos siempre el espíritu altivo porque Medellín es tan berraca, tan fuerte, que se sobrepone a sus malos gobernantes. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.